Padre, te damos gracias esta tarde, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús porque nos permites estar aquí una vez más, porque nos permites estar en esta cabina, compartir tu palabra, nos permites tener la Escritura, que es la fuente de la verdad, Señor. Padre, queremos rogarte en el nombre de Jesús que esa verdad se haga verdad para nosotros, en nuestros corazones, que nos ayudes, que nos hables, que nos ilumines con el poder de tu palabra, Señor. Que esta tarde tú permitas que seamos fieles al explicar, al exponer tu palabra y al mismo tiempo permitas que podamos ser de los que reciben tu palabra, la entienden, la atesoran y, Señor, la viven. Para la gloria de tu nombre te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Pues bueno, les decía que hoy vamos a hablar de que si realmente son bíblicas las 4 leyes espirituales, ¿son realmente bíblicas? Y les decía, bueno, algunos de ustedes quizás me digan, yo ni siquiera sé qué es eso de las 4 leyes espirituales, pero ahorita lo vamos a explicar. Y si nunca te han hablado de las 4 leyes, para cuando alguien te hable, tú entiendas realmente si estas son bíblicas o no. Y si quizás tú compartes incluso esto de las 4 leyes espirituales, para que realmente tú pongas en balanza lo que quizás estás compartiendo, porque tenemos un problema. Nosotros compartimos lo que creemos, compartimos lo que otros nos han enseñado, pero quizás no estamos realmente cuestionando si eso que nos enseñaron es bíblico. Así que hoy vamos a hablar de las 4 leyes espirituales y espero que sea de bendición para ustedes el discernir, el identificar si esto es bíblico o definitivamente no lo es. Y te decía, acompáñame a la epístola, la carta a los Gálatas capítulo 1, versículos 9 y 10. ¿Cuál es el contexto? Ya hemos hablado la semana anterior de este pasaje y en Gálatas nos está hablando el apóstol Pablo acerca de lo peligroso que es no solamente creer un evangelio falso, porque creo que Pablo es bastante claro. Pablo está diciendo aquí, no todo aquel que dice que predica el evangelio verdaderamente está predicando el evangelio. No todo aquel que usa la Biblia verdaderamente está usando la Biblia o está predicando la Biblia. Es decir, quizás la pueden usar, pero no significa que están realmente interpretando correctamente la Escritura. Y eso es bien importante, mi amigo. Recuerda que la Biblia muestra una verdad. Cada pasaje tiene una verdad específica. Y el problema es que vivimos en un tiempo en donde cada quien se cree con la autoridad de poseer su propia verdad. Pero la Escritura es la verdad absoluta y esta debe ser realmente interpretada de manera precisa. Debemos ser fieles al mensaje que vamos a compartir. El ser fiel al mensaje, cuando digo esto me refiero a que Dios tuvo una intención específica al darnos la Escritura. Dios tiene una intención específica a través del Evangelio. Y cuando nosotros no hacemos o no compartimos ese mensaje específico y entonces le damos otra forma, le damos un giro, lo utilizamos para dar nuestro propio discurso, entonces tenemos un grave problema, tenemos un gravísimo problema, porque verdaderamente no estamos siendo fieles a lo que Dios ha establecido. Y cuando tú y yo no somos fieles a lo que Él ha hecho, esas palabras que tú y yo decimos carecen de poder. Mi amigo, el poder no está en la elocuencia del predicador. El poder no está en que si el predicador mueve emociones con lo que dice. El poder no está en qué tan alto grita o qué tan expresivo es a la hora de comunicarse, a la hora de predicar. El poder está en la palabra. El poder está en el mensaje, en el codificar o decodificar más bien el mensaje, mi amigo. Es una realidad que a veces no entendemos totalmente la Escritura y aún como predicadores no la entendemos totalmente. La Escritura es vasta, la Escritura es profunda, es ancha. No podemos comprender todo el mensaje de Dios, esa es una gran realidad. Pero otra realidad es que cuando las personas obviamente que conocen poco o casi no conocen de Dios necesitan que el predicador les haga como diríamos nosotros, ¿verdad? No se pueden comer el pollo entero, necesitan quizás que le despiquemos, que desmenucemos la comida para que la puedan masticar y la puedan digerir. Bueno, el predicador tiene que hacer eso, pero tiene que dar la palabra, no su mensaje. Tiene que dar lo que Dios
ha dado, codificar o más bien traducir, para que usted me entienda, decodificar o traducir lo que Dios ha dado, tratar de llevar de la Escritura a los oídos de las personas un mensaje claro, pero que no distorsiona la verdad. Así que Pablo ha estado hablando de esto. Él dice que está horrorizado de que las personas, los creyentes en Gálatas, las personas que ya decían creer en Cristo, o las personas que se reunían en esta iglesia se estuviesen apartando de la verdad. Y la razón era la siguiente: había algunos, versículo 7, que perturbaban a las personas y que pervertían el evangelio de Cristo. Y Pablo en el versículo 8 dice claramente, miren, no importa quién sea el que les está hablando, no importa cómo luzca, no importa cómo hable, no importa si tiene una apariencia de buena persona o de persona piadosa, no importa si se autoproclama apóstol, no importa si se autoproclama profeta, no importa ni siquiera si es un ángel del cielo, no importa, dice Pablo mismo, si fuera yo mismo, dice Pablo, si fuera yo mismo o alguno otro de los verdaderos apóstoles, que les anuncia otra cosa, que les da un mensaje distinto al que ya les hemos dado, un mensaje diferente a lo que ya está establecido, un mensaje diferente al que Jesús dio, al que Jesús predicó en su ministerio mientras estuvo en este mundo. Si alguien, ya sea nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo, Pablo no está hablando de un demonio del infierno, Pablo no está hablando de algo que parece un ángel del cielo, no, él está diciendo, aun si un mismísimo ángel descendido del cielo viniera y trajera un mensaje diferente al mensaje que Dios ha enviado en el evangelio, que sea maldito, que sea anatema, dice el apóstol Pablo. Y hace una advertencia solemne, porque en el siguiente versículo repite exactamente lo que dice en el versículo 8. Como antes hemos dicho, dice en el versículo 9, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito por la eternidad, sea por los siglos de los siglos maldito, separado de Dios. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y en el versículo 10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. En la Nueva Traducción Viviente, el versículo 9 y 10 dice, repito lo que ya hemos dicho, si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Pablo y los apóstoles, Jesucristo mismo, habían dado ya un mensaje, el mensaje del evangelio. El mensaje que habían predicado era arrepiéntanse y crean en el evangelio. Jesucristo, dice la escritura en el evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15, que después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el reino de Dios, el evangelio del reino de Dios, y decía lo siguiente: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, así que arrepentíos y creen en el evangelio. Pedro, cuando estuvo frente a aquella multitud, ya cuando Jesús había ascendido a los cielos y vino este tiempo del Pentecostés, vino el Espíritu Santo sobre todos los creyentes de ese entonces, y Pedro se para y empieza a predicar a las multitudes, y estas multitudes, al escuchar el mensaje, dice la Escritura que se compungieron de corazón, se entristecieron, se avergonzaron, se dieron cuenta de su maldad. Verdaderamente les dolió en el corazón haber pecado contra Dios, haber provocado la muerte del Hijo de Dios en aquella cruz. Ellos preguntan, ¿qué haremos? Y Pedro les responde lo siguiente, de una manera directa, de una manera tajante, de una manera radical: arrepiéntanse y conviértanse, arrepiéntanse y bautícense. Después vemos a Pablo predicando también, diciendo, Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. El mensaje, mi amigo, es el arrepentimiento. Hoy hemos reducido, hemos quitado el arrepentimiento, hemos hecho a un lado el mensaje del arrepentimiento para poner ahora un mensaje pues más suave, un mensaje que decimos, bueno, es que este es más digerible, bueno, este es menos rechazable, este mensaje es más aceptable. ¿Y qué hemos hecho?
hemos sintetizado hasta el punto de que, como decía Tozer, si el evangelio que predicamos hoy fuera una medicina, no curaría a nadie. Y esa es la realidad. El evangelio que hoy se predica no cura, no salva, no transforma, porque está diluido. Así que decir que solamente me decida a repetir una oración para ser salvo es una falacia. ¿Qué significa falacia? Falacia es algo que tiene, por decirlo así, una mezcla de la verdad con la mentira. Porque es verdad, la salvación viene en medio de una oración, pero de una oración que verdaderamente procede de un corazón arrepentido, no de una mera repetición. ¿Cuántas personas han dicho con su boca que Jesús es el Señor, pero en sus vidas es claro que sigue gobernando el pecado? En sus vidas es claro que siguen gobernando ellos mismos con su naturaleza antigua, la que siempre han tenido, la que tienen desde el principio, la que heredaron de Adán. Mi amigo, cualquiera puede decir con sus labios que adora a Dios. Jesucristo dijo de aquellos hombres, de los fariseos: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está alejado. Mi amigo, muchas personas de labios han confesado a Jesús como Señor, pero su corazón siempre estuvo alejado y sigue alejado de Dios. Quizás se han acercado físicamente a una iglesia, quizás se han acercado físicamente a un lugar y sirven, pero si el pecado sigue dominando tu vida, eso significa que Jesús no es tu rey, sino el pecado. Como dice Paul Washer, esta oración del pecador ha enviado más gente al infierno que cualquier otra cosa, porque las personas se engañan, porque creen que porque repitieron esto ya son salvas. Así que tú y yo debemos estar alerta con esto. Y si tú has compartido esto, mi amigo, también tienes que estar alerta, porque la advertencia de Pablo es para todos. Si alguno predica un evangelio diferente, sea anatema. Y después dice el versículo 10, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Y esa es una pregunta que debemos hacernos. Hoy la iglesia lamentablemente está más pendiente de la opinión de los hombres que de la opinión de Dios. Y es por eso que torcemos el evangelio, pervertimos el evangelio para gustarle más a la gente. Mi amigo, tú y yo fuimos llamados a vivir vidas agradables a Dios, no agradables a la gente. Dar el mensaje que es agradable a Dios, hecho por Dios, planeado por Dios, no para quedar bien con la gente. Nosotros verdaderamente debemos entender esto. Pablo lo entendía perfectamente. Él dice en la Nueva Traducción Viviente: si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Quédate con nosotros, volvemos en unos minutos. Esto es el Dios que adoramos. Regresamos. No te vayas. Estás escuchando el nuevo podcast de El Dios que adoramos. Vamos a entrar entonces bien a este tema el día de hoy, porque prácticamente ha sido el preámbulo lo que hemos hablado. No todo lo que brilla es oro, decíamos ayer. Rapidísimo, lo hemos hablado ya aquí en otras ocasiones. Te voy a poner este ejemplo de lo que es oro puro y de lo que no es oro puro. Mira, mi amigo, el oro de 24 quilates, cuando tú vas a una joyería, en esa joyería te dicen de cuántos quilates quiere el oro. Obviamente cuando es más puro es más caro, ¿verdad? Entonces algunos dicen, bueno, deme algo económico. Y entonces te dicen, bueno, este es oro de 14 quilates, de 18 quilates. Y quizás no sabemos bien por qué. Te lo voy a explicar. El oro de 24 quilates tiene un grado de pureza del 99.9%, por lo que se considera un oro puro. Y este es un metal blando, amarillo, brillante y muy maleable. Y no reacciona con casi ningún producto químico, aunque puede ser sensible al cloro. Los lingotes de oro suelen ser de 24 quilates. Es decir, cuando tú ves un lingote de oro, cuando te dicen, no sé, se robaron 100 lingotes de oro, bueno, esos lingotes de oro generalmente van a ser de oro puro. No van a tener aleaciones. Por ejemplo, el oro de 18 quilates es conocido como el oro alto y este posee una pureza del 75%.
Ojo, el oro de 24 tiene el 99.9, el de 18 quilates tiene el 75% de pureza. Es un oro muy usado por las joyerías, ya que está compuesto de 18 partes de oro y 6 partes de otros metales como plata y cobre. Es decir, hay una mezcla de metales, ya no solamente es oro, sino que el 75% es oro y el resto ya es una mezcla, ya son otros metales que se mezclan con el oro puro. El oro de 14 quilates es conocido como el oro bajo, y este tipo de oro está compuesto por 14 partes de oro y 10 partes de otros metales, por lo que tiene un porcentaje de pureza del 60%. Es decir, oro de 24 quilates es puro totalmente. De 18 quilates es el 75% de oro puro. El de 14 quilates es el 60% de oro puro. El de 12 quilates es el 50% de oro puro y 50% es de otros metales. Y el oro de 10 quilates es una de las formas más bajas de presentación de quilates del oro y es el 40%. Es decir, el oro de 10 quilates, cuando te dicen tengo este anillo o tengo esta cadena de 10 quilates, debes de saber que solamente 40% de esa pieza es oro de verdad. Lo demás son otros metales, son otros materiales. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? No importa si es de 75, lo que importa es entender esto. Una pequeña aleación hace impuro el oro, ¿estás de acuerdo? Si tienes el 95, digámoslo así, por ciento de oro y el 5% no es oro, ya con eso ya no es puro, ¿estás de acuerdo? Ya dejó de ser puro, ahora es un oro impuro. Bueno, mi amigo, una pequeña aleación, por más pequeña que sea, hace impuro o hace diferente, como dijo Pablo, el evangelio. Así que nosotros debemos tener cuidado con esto. Nosotros debemos verdaderamente examinar si el evangelio que recibimos es puro o si está mezclado con otras cosas. A veces mezclamos el evangelio con psicología, mezclamos el evangelio con metafísica. Ejemplos, mezclamos el evangelio con psicología cuando ponemos al hombre en el centro del tema, ¿no? Pobrecito de ti, mira tu vacío espiritual, pero Dios quiere que le abras la puerta del corazón para que Él llene tu vacío. Eso es psicología. Eso es verdaderamente no entender que quien debe estar en el centro del evangelismo o del evangelio es Dios mismo. Nosotros somos llamados al arrepentimiento para que en lugar de darle deshonra con nuestra manera de vivir, le demos honra y gloria, porque para eso fuimos hechos. Así que cuando una persona te habla de estas cosas, está usando la psicología, está moviendo tus emociones, está tratando de atraerte a través de mensajes bonitos, agradables, seductores, porque usamos psicología. Así que mi amigo, mucho cuidado con esto, pero esto es lo que pasa. Recibimos doctrinas, recibimos evangelios mezclados, adulterados, recibimos evangelios que tienen aleaciones con metales y con metales obviamente de bajo costo. Ya no digamos con plata, quizás con lámina o algo así. Es lo que estamos recibiendo, amigo. Y debemos entender que una pequeña aleación hace precisamente impuro el evangelio. Y las 4 leyes espirituales es una de esas enseñanzas que poseen oro de verdad, pero al mismo tiempo poseen metales que son de baja calidad, que son obviamente menos valiosos que el oro. Las 4 leyes espirituales, tú quizás has leído folletos donde se mencionan estas 4 leyes espirituales, y este es un folleto evangelístico cristiano creado en 1952 por Bill Bright, que era el fundador o fue el fundador de la organización Campus Crusade for Christ. Y Bright escribió, es decir, el Cruzada por Cristo, y Bright escribió el tratado como una forma clara y breve de explicar los aspectos esenciales de la fe cristiana de acuerdo a la concepción evangélica de la salvación. Él dijo, hay que hacerlo breve, hay que sintetizar el evangelio entonces para evangelizar de una manera más práctica. Entonces él vino y él a su entender tomó esto y dijo, son las 4 leyes espirituales. Y estas son las 4 leyes, te las voy a explicar y seguramente lo has escuchado más de una vez. Primera ley espiritual, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Esa es la primera ley espiritual. Segunda ley, el hombre es pecador y está separado de Dios.
por eso no puede conocer ni experimentar el amor de Dios y el plan que Él tiene para su vida. Número 3, Jesucristo es la única provisión de Dios para el pecador. Solo a través de Él puedes conocer y experimentar el amor de Dios y su plan para tu vida. Número 4, debemos recibir a Jesucristo como Señor y Salvador para poder conocer y experimentar el amor de Dios y su plan para nuestras vidas. Ahí están las 4 leyes espirituales. Dios te ama, tiene un plan maravilloso para ti, tú eres pecador y por eso no puedes realmente conocer el amor de Dios, ni entender el plan que Él tiene para ti. Jesús es la única provisión para el pecador y solo a través de Él puedes experimentar y conocer el amor de Dios y el plan que tiene para ti, y debes recibirlo como Señor y Salvador para poder conocer y experimentar el amor de Dios y su plan para nuestra vida. Bueno, cuando tú lo lees así se oye bastante convincente, se oye bastante, pues bien. Algunos pueden estar diciendo, bueno, ¿y qué tiene de malo todo eso? Pues vamos a ver qué tiene de bueno primero y después vamos a definir qué tiene de malo. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Ok, si yo le digo a alguien, Dios te ama de un inicio, lo cual nadie ha hecho. Jesús cuando comenzó a predicar el evangelio, Él no dijo esto. Él llega y dice, Juan el Bautista había sido encarcelado, Jesús viene a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Ese fue el mensaje de Jesús. Él no dijo, yo les amo, o a ver gente, todos, personas que me escuchan, pueblo de Jerusalén, antes que nada quiero que sepan que los amo. Él no dijo eso. Él hizo un llamado claro al arrepentimiento. El apóstol Pablo escribe la epístola a los Romanos, la cual coincido con muchos que dicen que si no tuviésemos los evangelios, con la sola carta de los Romanos nos bastaría para podernos arrepentir de nuestros pecados y volvernos a Dios. En esa carta el apóstol Pablo no inicia diciéndole a la gente que Dios los ama, él inicia diciéndole a la gente que la ira de Dios está sobre ellos por cuanto han rechazado, han dado culto a las criaturas antes que al Creador, porque cambiaron la verdad por la mentira. Así que lo primero que habla el apóstol Pablo es que hay una sentencia terrible sobre el pecador y él no dice Dios los ama. Después, con el paso de la carta, tú puedes darte cuenta que él comenzará a hablar del amor de Dios, el cual obviamente se hizo presente en la cruz del Calvario para salvarnos. Pero ¿sabes algo, mi amigo? No es lo primero que debemos decir. Lo primero que debemos decir es realmente que la gente necesita salvarse, necesita un Salvador que exige arrepentimiento y fe. Así que Dios te ama, no está colocado en una posición donde debería estar. Y después dice, y tiene un plan maravilloso para tu vida. Si yo le digo a una persona, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, quizás esa persona crea que ese plan es que le vaya bien económicamente, que pueda tener salud, que pueda tener la familia que siempre deseó, casarse con la mujer que siempre soñó, con el hombre que siempre quiso. Mi amigo, si yo no le digo a la persona lo que significa que ese plan maravilloso es que posiblemente te enfermes, te mueras, quizás a lo mejor nunca obtengas el éxito que esperas, nunca te cases con la mujer o el hombre que deseabas, pero el plan maravilloso que Dios tiene es salvarte y hacerte conforme a la imagen de su Hijo, porque ese es verdaderamente el plan que Él tiene y es verdaderamente maravilloso. Si yo no le digo eso a las personas, pueden ellos crearse un Jesús que no es el Jesús de la Biblia. El segundo punto es, el hombre es pecador, y eso es verdad. Ahora, ¿Dios te ama? Eso es verdad, en un sentido. Hay que entenderlo así, no al principio, pero es una realidad. Dios envió a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito. Pero tiene un lugar a la hora de evangelizar, y no es el primer lugar. Tiene un plan maravilloso para tu vida, es verdad. Pero no es verdad que ese plan es lo que yo considero maravilloso, sino lo que Él ha considerado maravilloso. Número 2, el hombre es pecador, es verdad. Está separado de Dios, es verdad. Y lo que sigue es un problema. Por eso no puedes conocer ni experimentar el amor de Dios y el plan que Él tiene para tu vida. No, el hombre es pecador, está separado de Dios, por eso cuando muera va a estar delante del juez justo y va a recibir su sentencia por haber rechazado la oportunidad de salvación, por haber rechazado a Jesucristo, por haber amado su pecado, por haber amado su maldad. Recibirá el castigo por sus pecados, la justa paga. No, nosotros le ponemos ahí en estas 4 leyes. Bueno, mira,
reconcíliate con Dios para que puedas experimentar su amor. Número 3, Jesucristo es la única provisión de Dios para el pecador. Es verdad, es totalmente verdad. Solo a través de Él puedes conocer y experimentar el amor de Dios y su plan para tu vida. Es verdad, pero tengo que explicarle a la persona cuál es ese plan. Número 4, debemos recibir a Jesucristo como Señor y Salvador para poder conocer y experimentar el amor de Dios y su plan para nuestras vidas. Bueno, ahí está un problema, porque en estos 4 puntos hay algo que no está y que es básico. No hay un llamado al arrepentimiento. No hay un llamado a volverse de los pecados y caminar para la gloria de Dios, vivir para la gloria de Dios. No hay un llamado al avergonzamiento de nuestras maldades. Solamente hay un llamado a ser felices a través de Cristo, recibiéndolo en el corazón o haciendo una oración. La necesidad imperiosa del arrepentimiento por parte del pecador está ausente en estas leyes. Por eso te decía que debemos ver cómo está hecho este evangelio con quizás un porcentaje de pureza, pero con el verdadero 80%, 70% de algo que no es puro, algo que está ya corrompido, pervertido, como lo dice el apóstol Pablo. Estos 4 principios son verdaderos, mi amigo, en un sentido. No hay engaño en ellos, pero están incompletos. Eso es aún más evidente en la oración que se le pide al inconverso que ore. Fíjate cómo es la oración, así es generalmente. Señor Jesús, te necesito. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Yo te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por perdonar mis pecados y darme vida eterna. Toma el control del trono de mi vida. Hazme el tipo de persona que tú quieres que sea. Esa es la oración. La oración en sí es buena. El problema es que con una evangelización o un mensaje como el anterior no me están llevando a un verdadero arrepentimiento. No están verdaderamente llevándome a entender que he transgredido la ley santa del santo Dios y que por lo tanto yo merezco una condenación eterna. No me están llevando a entender que estoy perdido, que mis obras no me salvan, que lo que yo haga no salva, ni mi moralidad, ni el darle de comer al pobre, ni nada me salva. El que me salva verdaderamente es Jesús por medio de la fe. Y esta fe tiene que ser precedida por el arrepentimiento. Así que, mi amigo, podemos ver y tú puedes valorar si estas 4 leyes espirituales son bíblicas. Sí, tienen parte de verdad, pero aún las verdades que están ahí son puestas en desorden y aún no son bien explicadas. Así que es súper importante que tú y yo entendamos, para que quede claro, que hay un tipo de evangelismo que se ve muy bien, que se oye muy bien, pero que verdaderamente está pervertido. Y tú y yo necesitamos entender esto. Si yo recibo un evangelio como ese, muy probablemente mi fe será exterior, será artificial, será superficial. Porque solamente el evangelio verdadero, el de 100 quilates, para que tú me entiendas, o el de 24 quilates, perdón, el 100% puro, el de 24 quilates, ese es el que tiene poder para salvar. Aquel que dice la Escritura, que el evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que uses este mensaje, Señor, que sea la obra de tu Espíritu llevándonos a entender estas verdades, que al que duda, Señor, lo convenzas tú con tu palabra y que tu nombre sea muy glorificado cuando creemos en el evangelio en nuestra vida y cuando compartimos el evangelio. Ayúdanos a hacerlo como tú lo estableciste, ayúdanos a hacerlo como tú lo hiciste. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.